En la efervescencia de una pecezón, corría como reguero de pólvora la noticia de un nuevo y desafiante mapa en Dungeoncraft, el juego online donde creas tus mazmorras. Un jugador se jactaba de haberlo conquistado al amanecer, pero su amigo no podía creerlo. La incredulidad los envolvía al hablar de Kang-Chi, el enigmático jugador que, sin importar la dificultad demencial de los nuevos mapas, siempre lograba el primer puesto. Lo acusaban de ser sobrehumano, o peor, de usar bots. De repente, uno subió el tono, señalando a Kang-Chi y acusándolo directamente de emplear programas ilegales. El ambiente se puso tenso, pero desviaron la conversación, preguntándole por qué se la pasaba ahí si ganaba fortunas. Este sitio tiene buena comida, soltó uno, intentando calmar las aguas. Kang-Chi, con esa frialdad que ya era su marca, les mostró su nombre en el tope del ranking. Sus amigos, lejos de convencerse, lo acusaron de tramposo. Sin embargo, la penetrante mirada de Kang-Chi desvelaba una verdad más compleja. Aquellas sospechas de que era un bot no estaban del todo erradas, porque, en cierto modo, él operaba con una precisión casi inhumana. La inteligencia artificial, bueno, quizás era una parte intrínseca de su juego. Su verdadera conexión con el mundo virtual superaba la simple habilidad. Dentro de Dungeoncraft, donde cada acción era una extensión de su voluntad, Kang-Chi desataba combos perfectos contra bestias titánicas, descubriendo una libertad que en la realidad era una quimera inalcanzable. Fuera de la pantalla, la vida real le ofrecía apenas migajas de esa satisfacción. Para él, la alegría genuina, la diversión pura, habitaba exclusivamente en ese reino digital, ya fuera conquistando sus laberintos o dando vida a mundos nuevos. Al despedirse, uno de sus amigos le soltó el típico chiste de que los invitara a algo, haciendo alusión a la montaña de dinero que Kang-Chi, según ellos, ganaba sin parar. Pero para el joven, su obsesión trascendía cualquier recompensa monetaria. Mientras caminaba por la calle, una profunda y amarga reflexión lo asaltaba. Si alguna vez le preguntaran por qué estaba tan obsesionado con ese juego, la respuesta sería tan cruda como sencilla: en la vida real no había absolutamente nada que él pudiera controlar. Lo que en el juego se sentía fácil y moldeable, en su día a día se tornaba imposible. Incluso los ineficientes postes de teléfono que veía a diario eran elementos inamovibles, ajenos a su voluntad. Imaginaba cómo en el juego podría cambiar su forma y tamaño con un simple clic del mouse. Justo en ese instante de divagación, la estruendosa bocina de un camión lo arrancó bruscamente de sus pensamientos. El tiempo pareció estirarse mientras el enorme vehículo pasaba a escasos centímetros. Esa realidad implacable le recordaba que, a diferencia de su mundo virtual, la vida no se doblegaba ni se podía editar con un simple comando. A diferencia de los objetos en un juego, que se eliminan con un simple chasquido de dedos, en el mundo real, los peligros y frustraciones no desaparecían solo por desearlo. Todo era permanente, tangible, inamovible. Después del susto, el joven exhaló un suspiro de alivio. Se sorprendió por haber sentido miedo, una emoción que rara vez visitaba su controlada vida virtual, pero que la cruda realidad le acababa de recordar de forma visceral. Un camión rozó a Kang-Chi, y su conductor, furioso, le gritó, reprochando su imprudencia. Pero Kang-Chi, imperturbable como un bug de IA, solo atinó a señalar el semáforo en verde, probando que a veces la realidad sí se alinea a su voluntad. El conductor se quedó boquiabierto, mientras Kang-Chi se alejaba. El roce con la muerte le dejó una sensación familiar, de impotencia, como la que sentía al enfrentar un mundo que no podía parchear a su antojo. Es frustrante, pensaba. Si tan solo la vida real fuera como un juego, todo sería tan simple. Podría modificar edificios, ajustar caminos o hasta, quién sabe, convertir postes de luz en árboles con forma de pichajo. Solo así crearía el mundo que siempre anheló. De repente, un chasquido metálico rompió la calma. El cable de una grúa se partió sin aviso, y una pesada carga se desplomó del cielo, cayendo sin piedad. Gritos de horror alertaron a todos. ¡Cuidado! ¡Quítate de ahí! El caos se apoderó de la calle en un instante. En medio del caos, Kang-Chi vio la escena a cámara lenta. Justo debajo del mortal impacto, una pequeña niña, aferrada a una pelota, estaba en la línea de fuego. Su rostro se descompuso en una mezcla de horror y desesperación, y él sintió el terror. La mirada aterrada de la niña lo taladraba mientras el objeto gigante seguía su descenso inexorable. Kang-Chi sintió el peso de su propia impotencia, pensando, tal como estoy ahora, soy incapaz de manipular este escenario mortal. El tiempo se condensó en un instante brutal, como un puñetazo en el estómago del universo. Un impacto sordo,
Un estallido de sangre. Kang-Chi se lanzó, una fracción de segundo, un intento desesperado por alterar lo inalterable, pero la realidad, inmutable, cobró su precio. Y allí estaba Kang-Chi, tendido en un charco de sangre, su cuerpo inerte. La pequeña pelota de la niña rodaba a un lado, ella aparentemente ilesa. Él, con un hilo de vida, jadeaba en sus últimos instantes, la realidad aplastándolo sin piedad alguna. Con el último aliento, una chispa de dolor se encendió en sus ojos moribundos. La visión se volvía borrosa, pero la verdad era nítida y cruel. Esto es la vida real. Un pensamiento final, un epílogo sangriento a su obsesión. De repente un brillo violeta lo envolvió, arrancándolo de la oscuridad más absoluta. Flotando en un limbo etéreo, Kang-Chi abrió los ojos desorientado. ¿Dónde estoy?, se preguntó, sintiendo que todo es tan oscuro. Parece una mazmorra sin fin. Una punzada de pánico lo invadió. ¿No estoy muerto?, se cuestionó, mientras una voz profunda y resonante respondía. Mortal. Luego, la misma voz, inquisitiva, añadió. ¿Cómo te pareció el infierno del olvido? Una figura imponente emergió de las sombras, su presencia distorsionando el espacio a su alrededor. Es hora de que enfrentes la realidad, sentenció la voz. Kang-Chi, sobrecogido, atinó a balbucear. ¿Quién sos? ¿Y qué es ese infierno del olvido del que me hablas? Con una calma escalofriante, la entidad respondió a su confusión. La muerte es solo un medio para la reencarnación, reveló, mientras una energía vibrante rodeaba a Kang-Chi, un torbellino de luces y sombras que prometía un nuevo inicio. Te daré la oportunidad de recordar tus memorias, ofreció la entidad. Kang-Chi, aún asimilando la impactante verdad, exigió. ¿De qué demonios estás hablando? Háceme entender. Con un tono enigmático, la criatura sentenció. Oh, desmemoriado. Arrastrado por una fuerza imparable, Kang-Chi sentía la voz de la entidad vibrar en su esencia, ordenándole abrir los ojos mientras lo sacudía sin piedad de aquel limbo. Desesperado, solo podía gritar, pidiendo que se detuvieran, que esperaran. Una luz cegadora invadió su visión, y como si su propia existencia se reconfigurara, los fragmentos de su conciencia se dispersaron en un torbellino de energía azul. Era una transformación inevitable. De repente, Kang-Chi despertó con un grito ahogado. Su cuerpo se sentía distinto, y su mente luchaba por procesar esa nueva realidad. Se encontraba en un lugar totalmente desconocido, una visión aún borrosa, pero claramente no el limbo. Confuso, miró a su alrededor. Estaba en una sala imponente, con muebles antiguos. Esto parece un castillo, pensó asombrado. Entonces, su mirada se encontró con un reflejo y se dio cuenta de algo inaudito. La imagen en el reflejo era él, pero a la vez, no lo era. ¿Yo?, exclamó atónito. Tenía cuernos y orejas puntiagudas. ¿No estoy muerto? ¿Acaso mis se callaron como si la vida fuera un anime de mala calidad que te transporta a un mundo de fantasía? ¿Esto es en serio? Oh, no puede ser, murmuró, tratando de negar lo evidente. Pero la sensación era inconfundible. Cada detalle, cada textura, se sentía increíblemente real. No era un sueño, ni un juego. Era una existencia palpable. No había duda, esto no era un sueño. La verdad se imponía. Y Kang-Chi, aún conmocionado por su nueva apariencia y entorno, solo podía preguntarse. Entonces, ¿dónde estoy? La confusión lo dominaba por completo. El lugar, un viejo castillo, pero la pregunta más inquietante resonaba en su cabeza. ¿Quién soy yo? Las memorias de su vida pasada se sentían distantes cuando una voz desconocida interrumpió su monólogo interno. De repente, sin previo aviso, una ráfaga de energía azul impactó contra él. Kang-Chi, desconcertado y sin tiempo para reaccionar, solo pudo abrir los ojos en shock mientras el brutal ataque lo golpeaba de lleno. Un grito de dolor desgarró el aire mientras caía, escupiendo sangre. ¿Qué? ¿Qué pasó?, balbuceó, incapaz de comprender lo sucedido. Ante él, una misteriosa figura femenina sonreía con una malicia que helaba la sangre, empuñando una cuchilla. ¡Ah!, se retorció en el suelo, con la herida en su pecho latiéndole. ¿Cómo crees que vas a morir?, se burló el atacante, mientras él tosía sangre, sintiendo un dolor insoportable, como si lo hubieran atravesado de lado a lado. Con voz débil y la boca llena de sangre, Kang-Chi logró preguntar. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste eso? ¿Qué significa? La chica, sonriendo de oreja a oreja, respondió sin rodeos y con una frialdad sorprendente. Te odio, por supuesto. Quiero deshacerme de vos. Kang-Chi, con los ojos abiertos de terror, apenas podía creer lo que oía. ¿Qué? ¿En serio quiere matarme? La figura levantó su arma de nuevo. La intención homicida en sus ojos era innegable, acercándose para el golpe final. Pero justo cuando el golpe mortal estaba por caer, otra figura apareció de la nada, bloqueando el ataque. «Tarmai, ¿por qué te metes en mi camino otra vez?», exclamó la chica furiosa. El recién llegado solo sonrió tranquilamente.
¡Ay, Clipper! Herido y confundido, Kang-Chi sentía el sabor metálico de la sangre. Mientras Tarmai lo sostenía, intentando calmar a una furiosa Clipper, una extraña imagen invadió su mente. ¿Era él de niño, siendo auxiliado por alguien parecido a Tarmai, quien le ofrecía una botella? Esa visión se intensificó. El pequeño Kang-Chi, llamado Kela, bebía con una mueca bajo la mirada escalofriante de Tarmai. Menos mal, pensó Kela, sin sospechar que lo que parecía una ayuda era en realidad el inicio de su tormento. Pero lo que había tomado por un bálsamo se convirtió en puro veneno, una traición líquida que le quemaba por dentro. El joven Kela se retorcía en el suelo, vomitando una sustancia morada, su garganta ardiendo con un dolor insoportable que le arrancaba gritos. «Duele, es veneno». Era una trampa cruel, un tormento diseñado para quebrarlo. De vuelta al presente, Kang-Chi seguía tosiendo sangre, con la visión del veneno resonando. Clipper, con una sonrisa maliciosa, lo observaba impaciente, como quien espera que una flor se marchite pero ésta se resiste. Tarmai lamentaba que la receta hubiera vuelto a fallar. ¿Por qué seguía sufriendo de esta manera? La pregunta resonaba en su mente mientras una energía extraña lo envolvía. En ese instante, el mundo exterior irrumpió con una fuerza abrumadora. El mismísimo rey demonio Khaldun había regresado triunfante de su cacería de héroes. La llegada de Khaldun, antes de lo esperado, sorprendió a Tarmai y Clipper, quienes se apresuraron a saludarlo. Kang-Chi, aún en agonía, no entendía el porqué, pero esa figura imponente le provocaba una extraña familiaridad, como si el destino tejiera un hilo entre ellos. El rey demonio Khaldun, una imponente mole de músculos y poder, se alzaba ante todos. Kang-Chi, abrumado por las voces y visiones que invadían su mente, apenas pudo balbucear. Ese hombre es el rey demonio. La magnitud lo golpeaba con una fuerza brutal. Clipper intentó justificar su ataque, pero la voz de Khaldun, potente y autoritaria, resonó. ¡Silencio! Con esa palabra, el rey demonio sometió a todos, demostrando su poder absoluto incluso sobre la temible Clipper y el calmado Tarmai. Bajo la opresión de Khaldun, Clipper y Tarmai se inclinaron, humillados, pidiendo clemencia. La escena revelaba una verdad inquietante. Esas figuras que lo habían atacado y ayudado eran, en realidad, simples peones en el vasto tablero de este poderoso rey demonio. Mientras observaba a los otros arrodillarse, una verdad escalofriante empezó a formarse en la mente de Kang-Chi. Entonces este rey demonio es mi padre. Khaldun, sin inmutarse, revela su único deseo: escuchar dos sonidos en su castillo. El primero, el nacimiento de un gran demonio, y el segundo, el eco de una muerte honorable. Kang-Chi, con los ojos desorbitados, sentía como el corazón le latía a mil. La implicación de esas palabras era devastadora, dejándolo en un estado de shock y terror absoluto. Un grito desgarrador escapó de Kang-Chi mientras la revelación completa se estrellaba contra él. El castillo, este nuevo mundo, todo se fusionaba en un torbellino de terror y confusión, confirmando que su nueva existencia estaba atada a esta oscura realidad. El rey demonio Khaldun siguió su camino, imponente, mientras Kang-Chi tosía sangre. El dolor físico y la abrumadora verdad lo consumían. Todo se conectaba y una oscura revelación comenzaba a aclararse en su mente fragmentada. Entonces, la pieza final encajó con un estruendo. ¿Me reencarné en otro mundo? Sí, pero soy el hijo de este desgraciado. La cruda realidad lo golpeó de lleno. El desmemoriado no solo estaba en un nuevo lugar, sino que era el vástago del mismísimo rey demonio. Kang-Chi apenas podía asimilar la verdad más cruda y brutal de todas. El rey demonio Khaldun, el tirano de este mundo, era su propio padre. La sangre le brotaba de la boca y la incredulidad se mezclaba con el horror de esta revelación que le reventaba la cabeza. De repente, esta visión se disolvió, sumergiendo a Kang-Chi en un recuerdo ajeno. Era la memoria de un niño, Kela, quien sollozaba inconsolablemente, quejándose con voz infantil de un golpe en el ojo. Una figura femenina de cabello blanco, su madre, le preguntó con suavidad si le había dolido. Entre lágrimas, Kela le reveló la causa de su tormento: Tarmai envenenó mi comida. Ante esta confesión, la expresión de la mujer se endureció, sus ojos brillaron con una luz gélida y sus cuernos demoníacos se hicieron más evidentes. Con una sonrisa perversa, le indicó a Kela que, en ese caso, debía devolverles el golpe como lo haría un demonio. El niño, temblando, respondió con miedo que Zeldera y Tarmai podrían matarlo si hacía eso. Sin inmutarse, su madre, con una sonrisa retorcida, contestó con frialdad que la solución era sencilla: matarlos primero. Kela se quedó mudo, los ojos llenos de lágrimas, mientras una oscura aura envolvía a la mujer. Ella le recordó que su padre, Khaldun, había asesinado a 12 de sus propios hermanos para convertirse en el rey demonio. Mi punto es,
Si alguien intenta matarte, deberías matarlos vos primero, concluyó la madre, sus palabras resonando con una crueldad que helaba la sangre. Una mano empuñaba una daga, presagiando la cruel lección que estaba por llegar. De forma repentina y brutal, la madre atacó a Kela con la daga, apuñalándolo en el estómago. El niño gritó de dolor, mientras ella sonreía con una satisfacción perversa, enseñándole a actuar como lo haría un demonio. El lamento desgarrador de Kela, un grito ahogado por su madre, se ahogó en el dolor. ¿Entendés, Kela?, le preguntó la figura femenina, con una voz que transmitía una expectativa cruel. Con un grito, Kanchi despertó abruptamente de la terrible visión, volviendo de golpe al presente. Tarmai y Clipper lo observaban. Tarmai, con calma, le preguntó si finalmente había despertado, notando las convulsiones que sacudían su cuerpo. Aún aturdido, Kanchi se dio cuenta de que esas visiones eran recuerdos de Kela, memorias ligadas a Khaldun. También percibió que, aunque mejoradas, las heridas que le infligió Clipper aún no se habían recuperado del todo. Sorprendentemente, Kanchi comprendió que Kela poseía habilidades regenerativas increíbles, algo que él mismo parecía manifestar ahora. Tarmai le informó que había dormido un buen rato y que era hora de que su familia se levantara. Kanchi asintió, desconcertado. En ese momento apareció una nueva figura, Rin, la sirvienta personal de Kela. Se sabía que Kela siempre había sido despreciado por ser más tímido que sus hermanos, una debilidad que lo hacía vulnerable. Rin le pidió que se pusiera la ropa para la fiesta. Kanchi, confundido, comentó sobre el sirviente de su hermano y, en un momento de ingenuidad, le pidió a Rin que lo ayudara a vestirse. Rápidamente se retractó, prefiriendo hacerlo solo. Kanchi, aún ajustándose a su nueva identidad como Kela, se encontró con Rin, su sirvienta personal, quien le recordaba la inminente fiesta. Aunque confundido por las extrañas costumbres de su cuerpo, Kanchi inicialmente pidió ayuda a Rin para vestirse, pero enseguida se retractó, prefiriendo arreglársela solo. Mientras se preparaba, su mente no dejaba de procesar. Kela, el anterior ocupante de este cuerpo, había sido un pequeño trasto al que su madre le enseñó a ser un demonio. Él no iba a permitir que esta nueva existencia se marchitara como una flor delicada. Las memorias de Kela revelaban una verdad brutal. Había sido acosado sin piedad, una debilidad imperdonable en este mundo cruel. Bajo la ley del rey demonio, los que parecían frágiles estaban condenados a morir. Finalmente, Kanchi, en el cuerpo de Kela, llegó a la gran fiesta donde ya lo esperaban. Una figura imponente y demoníaca lo recibió con un tono de regaño, señalando su tardanza. Su presencia era abrumadora, irradiando un poder que Kanchi percibió de inmediato. Apenas Kela tomó asiento a la mesa, un ataque brutal lo sorprendió, lanzándolo por los aires. Sangre brotó de su boca al impactar contra el suelo, una violenta bienvenida y una cruda lección sobre la naturaleza implacable de esta nueva familia demoníaca. Celdera, la demonio de antes, se burló de su fragilidad, sugiriendo que debía comer más. Kanchi, aturdido y lidiando con quién era o dónde estaba, asintió, esforzándose por ocultar su confusión, mientras una furia silenciosa comenzaba a gestarse en su interior. Obligado a comer, Kanchi tomó una cucharada de la sopa. Al instante, un dolor agudo lo desgarró y una tos violenta le sacudió el cuerpo. No podía ser. Esa era la misma sensación, el mismo veneno con el que Tarmai había intentado matarlo en el pasado. Celdera, con una sonrisa perversa, le preguntó si la sopa le parecía realmente sabrosa, recordándole que fue hecha especialmente para él. Kela sintió a regañadientes, pero por dentro la ira bullía. «¡Estos demonios!», pensó, observando a sus torturadores. La furia de Kanchi se intensificó. Claramente no eran su familia. Ni por un segundo iba a permitir que los siguieran acosando y humillando. Tenía que hacer algo. Nunca en su vida había logrado algo por sí mismo. Y ahora era el momento de cambiar eso. Las memorias de su vida anterior lo inundaron. Con esa mentalidad de superación, en un juego, había sido el diseñador de mapas más fuerte, un campeón virtual. La gloria digital era fácil, pero la vida real era un callejón sin salida, una autopista al infierno sin GPS. Allí no pudo hacer nada. No evitó el acoso, ni se defendió, ni salvó a la niña que lo llevó a su propia muerte. Nunca más iba a morir de forma tan indefensa. Con esa resolución grabada a fuego en su alma, Kanchi fijó su mirada en Celdera, su expresión endurecida por la determinación. Había vuelto para dejar de ser un juguete y empezar a ser el jugador. Sin dudarlo, Kanchi tomó el tazón de sopa envenenada y se lo estampó con furia en la cara a Celdera, quien gritó sorprendida por la agresión. La lección de su madre resonó: si alguien intenta matarte, mátalos vos primero.
Con el rostro salpicado de sopa, Celdera lo miró con incredulidad. Kan-Chi, con ojos desafiantes y una sonrisa sardónica, se dirigió directamente a su padre, Khaldun, invitándolo a disfrutar juntos de una comida muy especial. El rostro de Celdera, aún cubierto por la sopa, se contrajo en una mueca de furia descontrolada, y su grito de asombro resonó por el salón. Pero para Kan-Chi, antes conocido como Kella, aquel impacto fue mucho más que una agresión. Fue el eco de un tormento pasado, la viva imagen de un ser tímido y despreciado que había sido brutalmente acosado, cuya debilidad se había convertido en una ineludible sentencia de muerte en este mundo tan cruel. Con una mirada desafiante y su nueva identidad grabada a fuego, Kan-Chi les lanzó una advertencia rotunda. «Veamos quién gana esto, demonios». Su voz, ahora llena de una confianza inquebrantable, resonó con el recuerdo de cómo el rey demonio Khaldun, su propio padre, lo había aplastado como si fuera un insignificante insecto. Kan-Chi se erguía con una determinación renovada, listo para confrontar a su propia familia de frente. Ya no era el Kella sumiso y frágil, la confianza ahora lo envolvía, haciéndolo recordar al rey demonio Khaldun, su padre, aplastándolo como a un insecto. Una extraña y potente energía fluía por cada una de sus venas, sus garras se sentían más afiladas, mientras experimentaba la fuerza demoníaca de su cuerpo, el linaje brutal del hijo del rey demonio. Se preguntaba con intriga hasta dónde podría llegar esta inesperada habilidad. De repente, Rin, la sirvienta, lo apuró para una lección de poder demoníaco, algo que Kan-Chi con su nueva actitud percibió como una molestia. Ya no era el Kella al que se le podía dar órdenes, y su marcado cambio descolocó por completo a la leal sirvienta. Pasar de su nueva rebeldía, Kan-Chi reflexionó en silencio, sabiendo que había lecciones ineludibles. Aunque Kella había encontrado una curiosa dulzura en su propia debilidad, en este despiadado mundo de demonios, simplemente no existían atajos para la supervivencia. Era imperativo adaptarse. En el vasto patio del castillo, un grupo de demonios se reunía para el entrenamiento, y el general anunció que Celdera y Tarmae, convenientemente, no estarían presentes. Para Kan-Chi, esto era una señal clara. Los verdaderos acosadores de Kella estaban allí, listos para enseñarle una lección. Kan-Chi reconoció cada uno de esos rostros y la memoria lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Kella, indefenso, lloriqueando, suplicando que pararan, impotente ante cada golpe. Kella recibía palizas brutales. Sus gritos de dolor resonaban mientras esos seres, que eran los verdaderos demonios entre los suyos, se regocijaban, disfrutando de la humillación como si fuera un macabro juego. La crueldad no conocía límites, especialmente cuando Celdera, sí, la misma Celdera de la sopa envenenada, aparecía para ordenarles que no tuvieran piedad, dándoles permiso explícito para desatar toda su fuerza. Su sonrisa, tan perversa como un nido de cucarachas en la alacena, lo decía todo. Agradecidos a Celdera, los demonios redoblaban sus ataques sobre Kella, quien solo podía suplicar por clemencia. El horror de esa golpiza, la sensación de impotencia que lo invadía, era una cicatriz profunda. Esa era una herida que la cara de Kella reflejaba con pura desesperación, implorando que se detuvieran. Kan-Chi revivía esa debilidad, el pasado de un ser que no quería luchar y se sentía incapaz de defenderse. Kella, con un corazón blando, se negaba a la violencia. Pero Kan-Chi sabía que ese camino solo conducía a la muerte. Con una resolución inquebrantable, decidió que esta vez todo sería diferente. Él usaría esta fuerza de la manera correcta. Con una mirada afilada y una sonrisa que presagiaba peligro, Kan-Chi abrazó su nuevo poder. La era de Kella había terminado. El verdadero jugador había llegado. El general, con su semblante inmutable, los desafiaba en el patio de entrenamiento, preguntando con calma quién había hecho el último sparring, esa práctica brutal que Kella conocía tan bien, una costumbre arraigada en este mundo de demonios. De inmediato, dos jóvenes demonios, entre ellos Ruth, se adelantaron, afirmando que habían sido ellos. Uno de ellos, al darse cuenta de su error, se apresuró a corregirse, pues llamar a Kella simplemente por su nombre era una falta de respeto impensable para el pasado del hijo del rey demonio. La mirada de Kan-Chi, que ya no era la de Kella, se endureció al escuchar esas palabras. Su rostro reflejaba una determinación inquebrantable, y la furia contenida por años estalló. El general, ajeno a esta transformación que se cocinaba a fuego lento, anunció el inicio del segundo asalto, sellando el destino de un cambio inminente. Ruth se preparaba, una sonrisa de suficiencia dibujada en su rostro, creyendo que esta sería otra victoria fácil. Los otros demonios se burlaban, aconsejándole a Kella que no se esforzara, sin saber que sus palabras,
lejos de disuadirlo, eran como gasolina en el fuego de la ira de Kang Ki, avivando la llama de su rencor. La sonrisa maliciosa de Road se grababa en la mente de Kangxi, quien, al recordar su propia vida pasada, se dio cuenta de lo cruelmente similar que era su historia de acoso y humillación a la que había vivido Kela en este despiadado mundo. En un instante, la mente de Kang Chi fue arrastrada a un recuerdo doloroso. Él mismo, en su vida anterior, siendo un joven sin dinero ni fuerza, pisoteado por todos. Esta visión le confirmó que la debilidad solo atraía el desprecio y el abuso, tanto antes como ahora. Pero esa era una historia pasada, un eco lejano. Con una explosión de energía demoníaca que hacía vibrar el aire, Kang Chi declaró, no solo a los presentes sino a su propio espíritu, que el débil Kela había desaparecido para siempre. Su cuerpo ahora irradiaba un poder formidable, marcando el inicio de una nueva era de dominio. Los otros demonios quedaron boquiabiertos, sintiendo la opresiva aura de Kang Chi. Susurros de asombro llenaron el patio. ¿Kela tiene tanto maná? ¿Es eso real? La incredulidad se apoderó de ellos al ver el poder que emanaba de quien siempre habían despreciado. Rud, el que antes se reía, ahora estaba congelado por el terror. El maná de Kang Chi lo aplastaba, impidiéndole moverse, dejando su rostro distorsionado por el miedo. Se dio cuenta de que el débil Kela se había transformado en una fuerza imparable. Con una velocidad que desafiaba la percepción, Kang Chi se lanzó. «Hoy voy a ir con calma», pensó, su voz interna resonando con una frialdad que helaba la sangre. Solo recibí un golpe. La potencia de su ataque era la respuesta a años de humillación acumulada. El impacto resonó como un trueno. Rud fue lanzado por los aires, su cuerpo retorciéndose de dolor mientras los demás demonios observaban, petrificados por el shock. La escena era la prueba irrefutable de que Kang Chi ya no era la víctima de antaño. El silencio se rompió por los gritos de asombro. «¿Qué?», exclamaban los demonios, incapaces de procesar lo que acababa de ocurrir. El general, con el rostro pálido, se preguntaba con horror si Rud había muerto, pues la brutalidad del golpe lo había dejado sin reacción. Rud, entre jadeos de dolor, yacía en el suelo, maltrecho. Kang Chi se cernió sobre él, con una mirada gélida. «¿Cómo osas hablarle así al hijo del rey demonio?», le espetó, su voz resonando con la autoridad de quien no toleraría más la insolencia. Desesperado, Rud imploró clemencia, reconociendo finalmente al Sir Kela en Kang Chi, un reconocimiento tardío de su verdadera posición. Pero la respuesta fue tajante. «No cometas errores frente a mí de nuevo». Kang Chi, con la mirada ardiente, sentenció. «Morirás de esa forma, sellando su nueva y absoluta posición de poder». Kang Chi, luego de someter a Rud, dejó a los demonios atónitos. Con la boca abierta y los ojos desorbitados, no podían creer lo que sus ojos habían presenciado. «¿Cómo pasó eso? Definitivamente es Sir Kela», exclamaban, mientras el general, visiblemente intimidado por el poder que emanaba de él, apenas lograba preguntar si la clase continuaría bajo la mirada penetrante de Kang Chi. Mientras tanto, Rin, la sirvienta de Kela, observaba la escena con una mezcla de miedo y asombro. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, sintiendo que el joven que conocía había desaparecido por completo, reemplazado por algo definitivamente extraño. Kang Chi, erguido sobre el maltrecho Rud, resonaba con un eco de poder que se sentía en todo el patio. Lejos de allí, en lo alto del imponente castillo de Hel Kaldun, el rey demonio observaba en silencio, una figura imponente cuya presencia se cernía sobre el reino. En otro rincón, Celdera, con el rostro amoratado por el golpe, aún burbujeaba de furia. «No puedo perdonarlo. Ese bastardo se atrevió a arrojarme eso en la cara», vociferaba. Otro demonio, intentando calmarla, le recordaba la temible capacidad de regeneración de Kela, una advertencia de su peligro. Celdera, sin comprender del todo, seguía indignada. «También es raro. ¿Por qué tiene tanto poder regenerativo?». Ante tal cambio en Kela, la conclusión era clara. La cena se comerá por separado de ahora en adelante. Esto marcaba el temor y el respeto que el joven, una vez subestimado, ahora inspiraba. Un destello en la mente de Kang Chi evocó un pasado doloroso, un momento de humillación y debilidad donde había sido pisoteado. Recordó, aunque fugazmente, la inmensurable fuerza que su padre, el rey demonio, había mostrado, un poder asombroso,
similar al de un antiguo rey demonio. Por primera vez en la vida de muchos, una rara sonrisa se dibujó en el rostro del rey demonio, un gesto inusual que contrastaba con la furia de Celdera, quien seguía gritando que Kela no debería haber osado atacar a su padre de esa manera. Sí, eso no es normal, dijo uno de los demonios refiriéndose al inesperado poder de Kang-Chi. Sí, ¿y qué hay que decir?, respondió el otro, antes de lanzar una amenaza sombría. Morirías antes de atreverte a enfrentarte con él, refiriéndose a Kang-Chi. Uno de ellos, con una mirada astuta, propuso: ¿qué te parece si detenemos nuestra pelea por un momento y nos encargamos de Kela juntos? La sugerencia flotó en el aire, seguida de una risa que presagiaba una alianza forzada por el surgimiento de Kang-Chi y la amenaza que representaba. La respuesta fue afirmativa. No es una mala idea. Con sonrisas maliciosas que desvelaban sus verdaderas intenciones, ambos demonios acordaron un plan sombrío. Matemos a Kela primero, antes de que logre recuperar otro ojo. Una amenaza clara y escalofriante que sellaba su pacto de sangre. La mirada de Kang-Chi se intensificó, sus ojos brillando con una energía formidable. En ese instante su mente se enfocó en el pasado, revelando la figura imponente del antiguo rey demonio, Turk Khaldun, una leyenda entre los de su clase. Un general, con solemnidad, impartía una lección vital. «Vaya, se ve tan demoníaco», comentó, refiriéndose a Turk Khaldun, mientras Kang-Chi escuchaba atentamente cómo se revelaba que ese antiguo monarca fue el más fuerte de su era, una fuerza imparable. El general continuó explicando que Turk Khaldun pereció por una estratagema del gremio del cielo, y que, desde entonces, gremios oportunistas se habían congregado cerca de su reino, listos para aprovechar cualquier debilidad. La tensión en las fronteras crecía día a día. Esas amenazas, esos gremios que acechaban el reino demonio, estaban profundamente arraigados en la memoria de Kela. El general, con un semblante de ira, expresó su desprecio. Todo por culpa de esos bastardos inmaduros, sentenciando a quienes osaban subestimarlos. Kang-Chi, ahora Kela, se encuentra atrapado dentro de las imponentes murallas del castillo. Desde su peculiar perspectiva, con sus distintivos cuernos y orejas puntiagudas, lamenta no poder escapar de ese lugar, sintiéndose confinado como si estuviera condenado a vivir allí para siempre. La sombra del general aún resonaba en su mente, recordando las palabras sobre el gremio del cielo y cómo esos bastardos osaban atacar el reino. Esta amenaza obligaba a todos los demonios a poner el alma en cada clase de combate, esforzándose hasta el límite para aniquilarlos. Al unísono, los demonios respondían con una furia y determinación unánimes, gritando: «Sí, por el honor de los demonios». Mientras Kela, con el ceño fruncido, captó la verdadera magnitud del peligro y la urgencia de diseñar una estrategia infalible. Desde las almenas más altas, el vasto reino se extendía bajo sus ojos, y Kela comprendía que debía encontrar la forma de salir de allí, porque aquel lugar no era más que una trampa mortal. Si permanecía confinado en esas paredes, sabía que podría morir en cualquier instante. Las visiones de Celdera y otros demonios, con sus rostros retorcidos por la malicia, se le presentaban vívidas, recordándole las amenazas constantes que lo acechaban. Un día, Kela se volteó hacia su sirvienta Rin con una voz que le heló la sangre, preguntó: «Rin, dijiste que mi padre saldría en 3 días, ¿verdad?». Cuando ella confirmó, Kela reveló un secreto sorprendente. «Este castillo tiene una debilidad». La sirvienta lo miró con asombro, perpleja por el repentino cambio en el tono de su amo. «Los gremios han estado utilizando este territorio como base para sus ataques, pero el problema es que carecen de arquitectos capaces de usar el terreno a su favor para diseñar defensas o estrategias complejas». Kela, con una sonrisa astuta, planeaba aprovechar el tiempo antes de la próxima expedición de su padre para mapear minuciosamente toda el área. Con una confianza inquebrantable, no solo pensaba ayudar a su padre a destruir hasta el último de esos gremios, sino que su mirada ardía con una determinación renovada. «Lo ayudaré», declaró con firmeza, pero un brillo travieso en sus ojos delataba un plan oculto. «Ahora, preparémonos para escapar de verdad», añadió, y una sonrisa maliciosa se dibujó en su rostro. Sí, era hora de escapar de verdad. Con un brillo en la mirada y esa sonrisa que prometía travesuras, Kela lo confirmó. «Bien, entonces, es hora de empezar a escapar oficialmente». Su plan maestro, uno que trascendía la simple realidad, se ponía en marcha. Se dio cuenta al instante de que esto no era como la vía real que conocía, sino más bien como un juego, donde podía crear el mapa que quisiera, como si fuera una especie de
Dungeon Master de la vida. Rápidamente y sin dar explicaciones, le ordenó a Rin que le preparara una oficina secreta en el sótano, dejándola completamente perpleja. «Necesito un espacio para trabajar sin que mi padre lo sepa», le explicó con urgencia, mientras Rin, aún asombrada, lo miraba sin poder creer la audacia de su joven señor. Pero mientras Kela traza su estrategia, una figura imponente y musculosa se alza en la distancia, emanando un aura de poder formidable. Una voz ominosa resuena en el aire, fría y desafiante. «No podés escapar de mis ojos, Kela». La amenaza persiste, su voz resonando con una advertencia escalofriante. «Antes de que sea demasiado tarde, necesito confirmarlo», sentencia, dejando en el ambiente una sensación de inminente y desconocido peligro. Después de pedir su espacio secreto, Kela quedó con una expresión de absoluto desconcierto. A pesar de sus instrucciones precisas, Rin no había captado el concepto de oficina secreta, dejándolo perplejo ante el desorden que tenía frente a sus ojos. Kela, furioso, le recriminó el caos, gritándole que hiciera las cosas como se debe. Avergonzada, Rin intentó explicarle que lo había hecho en secreto. Kela, por su parte, se prometió internamente entrenarla con fiereza para que no volviera a equivocarse de esa manera. La sirvienta lo miró con una mezcla de asombro y temor, dándose cuenta de que Kela ya no era el mismo chico vulnerable que conocía. Algo había mutado en él, volviéndolo más intimidante y poderoso. A pesar del miedo, Rin no pudo evitar sentir una extraña fascinación por el nuevo Kela. Lo encontró cool y se preguntó si debería esforzarse más. Pero el joven, ajeno a sus pensamientos, la sacó de su ensoñación con un brusco «¡Tráeme un café!». La chica, asustada, salió corriendo a toda prisa, dejando a Kela solo en la nueva oficina. Este espacio, a pesar de sus quejas iniciales, ya lo esperaba para empezar su verdadera misión. Kela observó la puerta cerrarse tras ella, confirmando su soledad. Con Rin fuera, se sentó ante su escritorio, el mapa del castillo desplegado, y la imagen mental del destino de su sirvienta se le antojó un pequeño e insignificante detalle en su complejo esquema. Su mirada se endureció, y con una sonrisa astuta, supo que era la hora de trazar su propio escape. Mientras Rin corría por los pasillos, repitiendo la orden: «¡Café! ¡Café!». De repente se detuvo en seco. Un signo de interrogación se materializó sobre su cabeza. «¿Pero qué es el café?», se preguntó perpleja, pues en el reino demoníaco jamás se había escuchado hablar de esa bebida. En ese mismo instante, unos pasos resonaron con fuerza en el sótano. El rey demonio Khaldun, la imponente figura de cuernos y músculos, se apareció de la nada, llamando a Rin por su nombre. La sirvienta, al verlo, palideció y tembló de puro terror. Con una mirada penetrante que helaría la sangre de cualquiera, Khaldun le exigió saber dónde estaba Kela. La presión de su presencia era abrumadora, y Rin, aterrorizada, apenas pudo balbucear una respuesta coherente luchando contra el miedo para hablar. «¡Responde!», tronó Khaldun, su ojo mostrando toda su ira. Rin estaba al borde del colapso, su mente gritaba que Kela le había pedido que guardara el secreto, en un conflicto interno que la paralizaba ante la autoridad de su rey. Ajeno al interrogatorio, Kela se regocijaba en su oficina. Con el mapa desplegado, se sentía un verdadero Dungeon Master, confirmando que este mundo era muy similar a su juego favorito. «Esto es divertido», pensó, mientras trazaba sus planes de escape. Pero mientras Kela disfrutaba de su diversión creando mapas, una figura sombría se materializó justo detrás de él con una sonrisa maliciosa. El joven, inmerso en su juego, no sintió esa presencia, sin saber que el peligro ya estaba encima. De repente, un impacto lo hizo tambalear. Khaldun, con una furia desatada y un aura de poder arrolladora, se había materializado frente a Kela. «No creo que hayas creado una oficina secreta sin informarme», rugió el rey demonio, revelando que lo sabía todo y que Kela había sido descubierto. Kela, horrorizado, apenas pudo articular. ¿Cómo lo supo? Antes de que pudiera reaccionar, Khaldun lanzó un golpe demoledor, atravesándolo sin piedad. El joven gritó de dolor, su plan expuesto y su vida en un peligro inminente ante el imparable rey demonio. Kela, antes Kangchi, yacía golpeado y ensangrentado. Su padre, el rey demonio Khaldun, lo increpaba con una furia desatada, revelando que sus planes de escape habían sido descubiertos. El joven aturdido apenas lograba murmurar un «padre», mientras la abrumadora diferencia de poder lo aplastaba sin piedad, sintiendo que la muerte le respiraba en la nuca. Desesperado por desviar la situación, Kela, con el cuerpo magullado y la boca llena de sangre, sacó un mapa, intentando simular otras intenciones, como si estuviera presentando su tesis de doctorado en geografía demoníaca.
El rey demonio, con una voz que helaba la sangre, le cuestionó qué diablos le estaba mostrando. Kela, forzándose a mantener la compostura, explicó rápidamente que los límites del castillo eran vulnerables frente a los gremios exteriores, mientras señalaba el mapa y explicaba cómo una modificación estratégica en la geografía podría darles una ventaja crucial en las próximas batallas. Khaldun, sin mediar palabra, lo golpeó de nuevo brutalmente. El rey demonio, con su imponente presencia, le exigió una explicación de por qué buscaba una oficina secreta. Kella, tirado en el suelo, se excusó débilmente, aferrándose al pretexto de que solo quería ayudarlo. Con la voz entrecortada por el dolor, le aseguró a su padre que, como el hijo del gran rey demonio, su único deseo era ser de utilidad para exterminar al gremio del cielo, una vez el mapa estuviera completo. La mirada penetrante de Khaldun lo atravesó, cuestionándole cuánto tiempo esperaba tardar en ese proyecto. Kela, al comprender que Rin ya había revelado el secreto, se vio superado por la sorpresa. Khaldun, impaciente, le preguntó cuántos días le tomaría terminar el mapa. Kela, con una mezcla de osadía y desesperación, le respondió que 5 días serían más que suficientes. Khaldun se burló, revelando que la contraofensiva del gremio del cielo era en solo 3 días, lo que haría inútil el mapa de Kela. Ante esto, el joven, con la astucia que lo caracteriza, rectificó rápidamente su tiempo. Kela, a pesar de sus heridas, insistió con una determinación feroz. No 5 días. Puedo completarlo en 5 horas y tener todo listo para la batalla en 3 días. Su mirada, aunque ensangrentada, desafiaba la incredulidad de su padre. Kela, con el último aliento de su plan, le suplicó a su padre que le permitiera comandar el plan de defensa. Khaldun, sorprendentemente, asintió con la cabeza y le dio permiso para intentar completar su mapa. Pero Khaldun no se fue sin dejar una clara advertencia. Si el plan de Kela resultaba ser pura palabrería, lo haría pedazos junto con su mapa. Kela, con el terror aún palpable, asintió rápidamente, aceptando las condiciones. El rey demonio se retiró, dejando a Kela solo, malherido, pero con una expresión de asombro y triunfo. ¿Lo había logrado? ¿Había conseguido engañar a su padre y salir de una situación tan comprometedora? Kela vomitó una bocanada de sangre, el dolor insoportable lo doblegó. Mientras se arrastraba, una voz interna, o tal vez un eco de su pasado, le recordó que su padre, el rey demonio, nunca tuvo un uso real para él. Con la advertencia letal de Khaldun resonando en su mente, Kela se recuperó a una velocidad asombrosa. Junto a Rin, le mostró el mapa que había completado en tiempo récord, demostrando no solo haber sobrevivido, sino estar listo para ejecutar su plan. Así, las fuerzas del rey demonio, bajo la directriz de Kela, se movilizaron sin perder un segundo. Hordas de constructores levantaban defensas masivas, mientras un grupo de magos tejía complejas ilusiones en los alrededores, alterando el terreno de forma imperceptible para quienes estuvieran fuera, como si la tierra misma se doblegara a su voluntad. Para Kela, esta orquestación se sentía como si estuviera diseñando un nuevo y emocionante nivel en un videojuego, donde cada pieza encajaba a la perfección. Sus planes se desarrollaban sin fallas, preparando el escenario para la inminente batalla con la precisión de una tesis doctoral sobre destrucción demoníaca. Mientras el caos controlado se desataba en el territorio demoníaco, en el punto de reunión del gremio del cielo, el maestro Hermesín y sus subordinados observaban con incredulidad. Los demonios estaban transformando el terreno con magia de ilusión, una estrategia que jamás habían anticipado y que los dejaba perplejos. Un subordinado, con la voz temblorosa, preguntó si debían atacar de inmediato, pero Hermesín, con la sabiduría que solo los años dan, lo descartó. Ya era demasiado tarde para detener lo que los demonios habían comenzado. Su mejor opción era esperar y ver qué monstruosidad se les venía encima. Solo 3 días después, la escuadra más poderosa de Talua, el temido escuadrón Taucan, haría su aparición. Con un dragón imponente y 2 guerreros de élite a la cabeza, representaban una fuerza imparable, una amenaza forjada durante décadas específicamente para este momento crucial. Esta escuadra, cuya formación había tomado incontables años, estaba finalmente completa. Hermesín se burlaba, pensando que el gran rey demonio no podría vencer a una fuerza tan formidable en tan poco tiempo, tal como le pasó al antiguo Turk Khaldun. Con una determinación feroz, las tropas del gremio del cielo avanzaban sin detenerse, sabiendo que en solo 2 días alcanzarían el castillo del rey demonio, listos para desatar toda su furia. Uno de los guerreros, imbuido del espíritu de venganza, clamó que el rencor de años contra Turk Khaldun finalmente encontraría su fin. Con un grito ensordecedor de Kargen, «Matemos al rey demonio», la horda se lanzó hacia adelante, sin mirar atrás, sus corazones latiendo al unísono con la sed de batalla.
La moral de las tropas del Gremio del Cielo estaba por los cielos, celebrando el increíble liderazgo del general Rilman y la comandante Strick, convencidos de que nada ni nadie podría detenerlos en su misión de derrocar al Rey Demonio. Con una sonrisa de confianza que iluminaba su rostro, la comandante Strick afirmó que el escuadrón Toucan era diferente a cualquier otro gremio, y que se asegurarían de que el gran Rey Demonio fuera aniquilado por completo. La imponente fuerza avanzaba, un torrente imparable listo para el combate. De regreso en el castillo, el Rey Demonio Khaldun, sentado en su imponente trono, parecía estar observando no solo el panorama, sino las complejidades de la mente de Kela. Un pensamiento cruzó su mente, percibiendo que Kela no se limitaba a construir un mapa, sino que estaba haciendo mucho más de lo esperado. Aunque su cuerpo aún no estaba completamente curado de la brutal paliza de su padre, Kela sentía que se recuperaba rápidamente, la adrenalina y la presión actuando como el mejor de los elixires. No podía permitirse mostrar debilidad, su determinación se endurecía con cada paso que daba, sus garras casi arañando el aire con impaciencia. Finalmente, el día de la confrontación había llegado. Kela, con una mirada implacable y sus ojos demoníacos brillando con una luz dorada, se preparaba para ajustar cuentas con el Gremio del Cielo. Mañana, el ajedrez se convertiría en una carnicería, todo cambiaría y el verdadero juego comenzaría. Ante la inminente amenaza del Gremio del Cielo, las fuerzas del Rey Demonio Khaldun se movilizaron con frenética intensidad. Bajo la dirección de Kang Chi, constructores y magos trabajaron sin descanso, erigiendo defensas masivas y tejiendo intrincadas ilusiones. Desde su ventana, Kang Chi observaba el progreso, con una sonrisa en los labios, sintiendo que cada movimiento encajaba a la perfección. Para él, esta preparación para la batalla era como diseñar un nuevo nivel en su videojuego favorito, una estrategia demoníaca a punto de ser ejecutada. La espera lo consumía, pero Kang Chi sabía que el momento exacto para desatar el infierno estaba a la vuelta de la esquina. Los rostros de quienes lo habían humillado, Celdera y la traicionera Rin, bailaban en su mente, ahora meros peones en su juego macabro. Su mirada, intensa y cargada de una determinación inquebrantable, no dejaba dudas, no había vuelta atrás. La adrenalina le corría por las venas, porque al fin, el verdadero juego, la confrontación final, estaba por comenzar. Al día siguiente, el cielo se abrió para la imponente llegada del escuadrón Toucan, la fuerza de élite del Gremio del Cielo, liderados por un majestuoso dragón y guerreros que parecían esculpidos por la guerra misma. Su arribo fue recibido con gritos jubilosos, cada uno convencido de una victoria absoluta. El maestro Hermesin y la comandante Strick, con la confianza grabada en sus rostros, daban la bienvenida a las tropas. Estaban seguros de que esta fuerza, forjada durante décadas de batallas, aniquilaría al mismísimo Rey Demonio. Sin dudarlo un segundo, marcharon de inmediato hacia el castillo, listos para la batalla definitiva. Con un grito ensordecedor que clamaba venganza, la comandante Strick lideró la carga, convencida de que nada los detendría. Pero mientras avanzaban, el terreno bajo sus pies comenzó a brillar con una extraña energía azul, una señal ominosa. La sorpresa inundó los rostros de Hermesin y Strick. No podían comprender qué estaba pasando. El suelo resplandecía con una intensidad alarmante, y Strick, con el ceño fruncido, se preguntó qué clase de trampa les esperaba. «Una emboscada», gritó Strick, justo cuando una poderosa explosión de energía azul irrumpió desde el suelo, desatando el caos absoluto entre las filas del Gremio del Cielo. La estrategia de Kang Chi se revelaba brutalmente, atrapando a los atacantes en su propio terreno. Una flatulencia mágica de proporciones épicas había estallado bajo sus pies. Para el deleite del demonio estratega, los guerreros del Gremio del Cielo caían uno tras otro ante la inesperada agresión, mientras Hermesin y Strick observaban con una incredulidad que les quemaba la piel. La sorpresa los paralizó, pero también la aparición de escudos misteriosos y la inminente llegada de algo más. De repente, un portal se abrió en el aire, vomitando la imponente figura del Rey Demonio Khaldun, quien atacó con una furia devastadora. Strick, con la cara descompuesta por el terror, apenas pudo balbucear su nombre, atónita por su presencia. La comandante Strick no podía creer lo que veían sus ojos. ¿Cómo era posible que el Rey Demonio hubiera llegado tan rápido? Mientras tanto, dentro del castillo, Kang Chi le reveló a Khaldun que había desmantelado la barrera mágica que impedía la vigilancia del Gremio del Cielo. Ahora, explicó Kang Chi a su padre, podía teletransportarse directamente a la base enemiga, lo que dejó a Khaldun pensativo. Celdera lo miró alarmada, advirtiéndole que era demasiado peligroso incluso para él. Khaldun, con una mirada gélida que cortaba el aire,
Le preguntó a Caldera si acaso dudaba del poder del rey demonio. Ella, intimidada, intentó excusarse, preocupada por su padre, quien aún no se había recuperado del todo. Khaldun, con una mirada gélida que cortaba cualquier objeción, puso fin a toda discusión. ¡Silencio!, sentenció. La decisión final la tomo yo. Mañana mismo me teletransportaré al mismísimo centro de la base del Gremio del Cielo para atacar de frente. Su voz, cargada de una autoridad inquebrantable, anunciaba el inicio de una ofensiva implacable. Allí, con una ferocidad inaudita, el rey demonio continuó. «¡Los mataré! ¡A cada uno de ustedes!». En el campo de batalla, un guerrero del Gremio del Cielo, todavía aturdido por la repentina aparición de Khaldun, apenas pudo gritar. «¡Nos tomaste por sorpresa!». Aunque golpeado, el guerrero respondió con una furia desmedida. «Pero vas a lamentar haber venido hasta acá. Somos el Tolkien. Escuadrón Tokan, ataquen con todo». Un grito de guerra resonó en el aire, chocando de frente contra la fría determinación del rey demonio, que se preparaba para el inminente choque. Pero antes de que el escuadrón pudiera reorganizarse, una inmensa explosión de energía azul irrumpió bajo sus pies, desatando el caos absoluto. Los gritos de agonía se mezclaron con el sonido desgarrador de la tierra, mientras la trampa minuciosamente planeada por Kang-Chi convertía el avance enemigo en una pesadilla. Desde lo alto del castillo, Kang-Chi observaba el desastre con una sonrisa de satisfacción que le iluminaba el rostro. «Genial», pensó, «ya tengo todas las fuerzas. Ahora, las preparaciones están completas». Su plan se desarrollaba a la perfección, un verdadero maestro de marionetas del campo de batalla. Con un gesto decisivo, Kang-Chi dio la orden. «Todos, a la carga». Inmediatamente, oleadas de demonios emergieron de las sombras, lanzándose sobre los desconcertados guerreros del Gremio del Cielo, quienes estaban desorientados por el caos de la explosión inicial. Los gritos de alarma resonaron entre las filas del gremio. «Las fuerzas del castillo demonio nos están atacando». «¿Qué? ¿Están saliendo de la tierra?». La confusión era palpable. La emboscada demoníaca no venía solo de arriba, sino de todas partes. «Envolviéndolos, nos están emboscando los demonios», se lamentaba un guerrero, mientras otro gritaba con desesperación. «Deténganlos antes de que lleguen al cielo». Pero Kang-Chi, observando la masacre con una serenidad inquietante, apretó el puño con una mueca de triunfo. Para él, cada movimiento en este sangriento campo de batalla marchaba exactamente como lo había planeado. «Todo va saliendo según el plan», pensó Kang-Chi. Justo en ese instante, su mente se vio asaltada por un recuerdo lejano, una voz que resonaba desde las profundidades del pasado, perforando su presente. «Kela, ahí estás. No sé qué te hizo hacer algo así, pero no va a salir como lo planeaste». En aquella visión, Tarmae se alzaba sobre él, sus palabras cargadas de un juicio implacable. «Qué desafortunado, Kela. No hubiera hecho esto si no hubieras cruzado la línea». Kela, aturdido y desesperado, apenas pudo balbucear. «¿Qué es Eldera? Tarmae». El mensaje era tan final como el golpe inminente. «Morí, no hay lugar para Osaka». De repente, una ráfaga de energía verde impactó brutalmente a Kela, quien se retorció de dolor bajo el ataque despiadado. Aquella escena era el brutal inicio de su humillación y el comienzo de su final en esa vida. El golpe lo atravesó y la sangre manchó sus ropas. Un grito ahogado escapó de sus labios. ¡Ah! Celdera, con una sonrisa cruel y un brillo maniático en sus ojos, se acercó, saboreando el momento. «Ahora, Kela», le dijo, «incluso tu increíble tasa de recuperación no servirá de nada si te corto la cabeza». Y con esas palabras, desató otro ataque cargado de magia azul, directo hacia la cabeza de Kela, decidida a poner fin a su existencia. Celdera soltó una risa maníaca que helaba la sangre. ¿Qué? La cabeza de Kela se separó de su cuerpo en un instante sangriento. Sus ojos, aún llenos de un asombro impotente y un horror congelado, capturaron el último pensamiento. Así es como termina». Fue el final de Kela y el sombrío nacimiento de Kang-Chi. En medio del caos que lo rodeaba, Kang-Chi fue asaltado por la visión desgarradora de su yo anterior. Kela, con el rostro descompuesto por el terror y la sangre brotando sin control, un recuerdo vívido de su fin. Sus ojos, fijos en el vacío, reflejaban la cruda verdad de la muerte inminente que se cernía sobre él. «Así es, así termina», pensó Kela en su último instante consciente, mientras su cuerpo, ya sin vida, caía sin control, marcando el final de su existencia, o eso creía. La cabeza de Kela se separaba del cuerpo en una caída brutal. Una escena que se repetía dolorosamente en la mente de Kang-Chi, sellando el recuerdo de aquella muerte tan despiadada.
Finalmente, el cuerpo inerte de Kela yacía desmembrado sobre el suelo, su fin sellado con el último y doloroso aliento. El recuerdo era tan vívido que Kangxi casi sentía el golpe fatal de nuevo. Con Kela aparentemente vencido, Celdera y su aliada celebraban exultantes su cruel victoria. Sin embargo, un destello de energía azul las sorprendió, un giro inesperado que alteró el macabro festejo. De repente, Celdera recibió un golpe inesperado, mientras Tarmai la observaba con una sonrisa que denotaba complicidad, revelando que él había estado al tanto de todo. Sus palabras confirmaban la astucia de su plan. Celdera, con el cuchillo ensangrentado de su madre, un arma prohibida, desafiaba las reglas. ¿A quién le importan las normas?, se burlaba otra demonio, dejando claro que para ellos, las armas eran solo para usarse. Con una sonrisa escalofriante, Celdera reveló su verdadera y macabra ambición. «Si te mato acá, seré la única en pie, ¿no?», pensó, sin ocultar su deseo de eliminar a todos para ser la única sucesora. La ambición la consumía, desatando una risa maniática ante la idea de ser la única heredera. Tarmai, aterrado por la revelación de sus intenciones, solo pudo gritar su nombre. Con una furia descontrolada, Celdera se lanzó al ataque, clamando a los cuatro vientos: «Te voy a matar», dispuesta a eliminar cualquier obstáculo en su camino al poder. Entre estallidos de energía verde y azul, Celdera fue brutalmente golpeada en el aire. «Morí de una vez», gritó, mientras la feroz batalla interna entre demonios seguía su curso, un espectáculo de poder y traición digno de una telenovela de villanos con cuchillos. Mientras tanto, el cuerpo inerte de Kela yacía bajo el imponente castillo, una imagen brutal que resonaba en la mente de Kangxi, recordándole el precio de la debilidad y la crueldad de su antigua vida. Kela, en su momento, se preguntaba cómo podían ser tan demoníacos, pero Kangxi, con la frialdad de su nueva conciencia, aceptaba la realidad. «Son tal como los imaginaba», pensó, entendiendo la verdadera naturaleza de su mundo. La visión del cuerpo decapitado de Kela, bañado en sangre, se grabó a fuego en su memoria, un recordatorio constante de su pasado y del brutal renacimiento que lo convirtió en Kangxi. El brutal recuerdo de Kela se fragmentaba en la mente de Kangxi, recordándole cómo su cuerpo fue desmembrado sin piedad. Un golpe tras otro, la energía roja impactando con saña, sellaba el terror de esa muerte que lo había transformado para siempre. En ese instante final, con su cabeza separada del cuerpo, Kela sintió cómo la vida se le escapaba, y esa visión de su cuerpo inerte y desmembrado se convirtió en el brutal nacimiento de Kangxi, la prueba viviente de que la debilidad no era una opción en este mundo. Lejos de los ecos de ese horror pasado, el gremio del cielo se alistaba para su asalto, convencido de dominar las tácticas demoníacas. Sin embargo, su seguridad se desmoronó al descubrir que los demonios ya conocían sus movimientos. Aunque el gremio pensó tener la ventaja, los demonios ni se inmutaron. Al contrario, se arengaron a luchar por su honor, lanzándose a la batalla con una furia salvaje, conscientes de que no habría vuelta atrás para nadie. De repente, una poderosa ráfaga de energía incandescente, casi un aliento de dragón en miniatura, se desató sobre el campo de batalla, arrasando con todo a su paso. Era el rey demonio Khaldun, y su llegada lo cambió absolutamente todo. «Un aliento de dragón, hacía mucho que no veía uno», murmuró Khaldun, mientras su brutal ataque impactaba con ferocidad contra un demonio menor, quien solo pudo gritar de dolor ante la abrumadora fuerza de su propio rey. El impacto fue devastador. La sangre salpicó el aire, tiñendo el ambiente de un rojo macabro. El demonio, gravemente herido, apenas podía mantenerse en pie, maldiciendo al rey que lo había golpeado sin piedad. Frente a la aparición de Khaldun, los miembros del gremio del cielo unieron sus fuerzas, canalizando su energía azul en una explosión masiva que estalló bajo sus pies, exactamente como Kangxi había anticipado. La explosión los cubrió por completo. ¿Le dimos?, se preguntaron los miembros del gremio, entre el humo y el polvo, mientras la comandante Shriek, con una expresión de pánico, les gritaba: «Todavía no». De las profundidades de la explosión emergió una figura imponente, irradiando una energía azul brillante. Era el rey demonio Khaldun, revelando su verdadera y aterradora forma, más poderosa y monstruosa que nunca. Su apariencia se transformó exactamente como dicen los libros, exclamó un soldado del gremio, reconociendo con terror la forma final del rey demonio, una leyenda viviente ante sus ojos. La comandante Shriek, aterrorizada, sentía su cuerpo convulsionar incontrolablemente. Con un grito desesperado, intentó mantener la calma, ordenando a sus tropas que se concentraran y no se dejaran abrumar por el miedo. Khaldun observaba el pánico del gremio del cielo con una sonrisa en su rostro, mientras pensaba:
Maldición, ni yo mismo puedo parar este temblor. Sabía que el miedo era su mejor aliado en ese momento. Con la victoria al alcance de la mano, Khaldun decidió que el único paso lógico era teletransportarse directamente a la base del Gremio del Cielo al día siguiente. Para ellos, era un plan sin retorno, una incursión donde no habría escapatoria. El rey demonio Khaldun, ahora en su imponente forma final, se adentraba en la complejidad de su estrategia, una que iba mucho más allá de la simple defensa del castillo. Un verdadero líder demoníaco sabe que, a veces, para ganar la guerra, debe estar dispuesto a sacrificar una pieza vital de su plan, aunque duela. Pero si creías que solo Khaldun jugaba una partida de ajedrez tan profunda, te equivocabas. Kang Chi, con esa sonrisa astuta que lo caracteriza, ya tenía su propio tablero en movimiento. Quizás, incluso Kela, su identidad anterior, había anticipado estas posibilidades mucho antes de que se desatara el caos actual. Sin embargo, para el rey demonio, las cavilaciones estratégicas eran un lujo inútil en ese preciso instante. Con furia desatada, su mente se enfocaba en un solo objetivo brutalmente sencillo: aniquilar a cada miembro del Gremio del Cielo que se interpusiera en su camino. Solo necesito matarlos aquí y ahora, rugía Khaldun, su voz resonando con una sed de sangre implacable. Su monstruosa forma final confirmaba que no había espacio para la duda, solo la devastación. El terror se apoderó de los soldados del Gremio del Cielo al presenciar la aterradora transformación de Khaldun. Desesperados, se preguntaban si aquella era su forma definitiva y buscaban cualquier debilidad que pudiera salvarlos de la inminente masacre. Sin perder un solo segundo, y a pesar del miedo paralizante que los invadía, los miembros del gremio lanzaron una andanada de ataques desesperados, intentando frenar el avance imparable del rey demonio con todo el poder que les quedaba. Pero mientras el infierno se desataba afuera, la mente de Kang Chi no estaba totalmente en la batalla presente. De repente, un brutal y vívido flashback lo arrastró sin piedad a su desgarrador pasado como Kela. Allí estaba, tirado en el suelo, débil y absolutamente vulnerable, pronunciando un silencioso y desgarrador «por favor», que nadie jamás escucharía. Su rostro, magullado y bañado en lágrimas, seguía suplicando sin cesar, mientras una voz cruel y familiar se burlaba en su oído. ¿Cuándo te vas a acostumbrar a esto? Para el joven, aquella brutalidad era una tortura diaria y sin fin. Recordaba cómo su propia madre, con una perversidad sin límites, lo apuñalaba repetidamente. Con frialdad, le instaba a que se diera prisa y no le diera más problemas. Gemía Kela, su cuerpo sufriendo el adoctrinamiento más cruel imaginable. ¿Ya está listo?, preguntaba ella sin piedad. Kela, con una sonrisa forzada, confirmó el éxito de la tortura. Sí, funcionó otra vez. Bien, dijo su madre, ahora vamos con mi cabeza. Estupefacta, ella balbuceó. ¿Tu cabeza? La frialdad de Kela era tal que, con voz inalterable, le pidió que le cortara la cabeza con cuidado. Pero la mujer se negaba, incapaz de seguir con esa atrocidad. Justo entonces, la mente de Kang Chi regresó bruscamente al presente, interrumpiendo el horrible recuerdo. «Basta de experimentos por ahora», sentenció, con una mirada enigmática. Mientras el caos se desarrollaba afuera, Kang Chi movía sus piezas estratégicas en las sombras. Ordenó a Rin que buscara a la sirvienta de Celdera y le transmitiera un mensaje vital, sonando lo más natural posible. Rin, por su parte, asentía nerviosa. Siguiendo las órdenes, Rin se acercó a la sirvienta de Celdera y soltó la bomba sin rodeos. Kela planea matar al joven maestro Celdera en esta batalla, mientras el rey demonio está ocupado. La revelación golpeó con fuerza, dejando a la oyente impactada. La sirvienta de Celdera, con una sonrisa maliciosa que revelaba sus intenciones, vio allí la oportunidad perfecta para la venganza que tanto anhelaba. Creo que esta sería una buena oportunidad para eliminar la cabeza del joven maestro Kela. Sus ojos brillaron con una crueldad que, sin dudas, te haría escalofríos. La mente de Kang Chi, aún prisionera del pasado, revivía el instante en que Celdera, con su crueldad habitual, le escupía que su plan loco no serviría de nada si moría allí. Era un recuerdo vívido de Kela, débil, acorralado y desvalido. Kang Chi, con el rostro ensangrentado y los ojos desafiantes, escuchaba cómo Celdera lo tachaba de idiota, pero su sorpresa se transformó en pánico al ver el estado real del joven. Al mismo tiempo, Kang Chi, inmerso en sus pensamientos, se preguntaba cómo su energía se ralentizaba drásticamente al ser imbuido con maná, una debilidad que podría costarle la vida si no la entendía. De repente, el pasado se desvaneció y la cruda realidad de la batalla actual golpeó con fuerza. La sirvienta Rin,
Visiblemente asustada, intentaba aferrarse a Kela, suplicándole que la llevara con él. Kela, exasperado, la rechazaba, advirtiéndole que sería un estorbo y una amenaza. Un imponente guerrero del gremio del cielo, aunque malherido, levantó su mirada desafiante hacia la figura del rey demonio Khaldun, tildándolo de monstruo por el terror que inspiraba con solo su presencia. La transformación final de Khaldun era un espectáculo verdaderamente aterrador, una mole de músculos y poder que irradiaba energía azul pulsante, dejando perplejos a los soldados del gremio. ¿Cómo es posible que siga en pie en este estado?, se preguntaban, sintiendo la desesperación invadir sus corazones ante semejante fuerza imparable. Con una mirada que helaba la sangre, Khaldun se reveló como el gran demonio en persona, una verdad que desmoronó la moral de sus adversarios. El guerrero del gremio, apretando los dientes, maldecía su impotencia, reconociendo que no podía vencerlo. El rey demonio, una fuerza imparable, se erguía en el campo de batalla, su aura de poder azul desatada por completo. Una voz resonó en la mente del guerrero, confirmando la cruda y brutal realidad: ningún humano puede detener este desastre. Khaldun, con gélida indiferencia, observaba el campo de batalla. Cuerpos sin vida de soldados del gremio del cielo yacían esparcidos, prueba de la masacre que él mismo había provocado. Casi han sido aniquilados, resonaba en su mente. Mientras la devastación se extendía sin límites, más soldados del gremio sucumbían bajo su implacable furia. Khaldun, con sed de victoria insaciable, sentía que cada baja enemiga lo acercaba a la salvación de sus propios soldados. Una especie de macabro uno por uno para equilibrar la balanza de bajas. Mientras la sangre aún goteaba de su boca, Khaldun, con determinación férrea, recordaba los nombres de su círculo más íntimo: Celdera, Tarme y Kela. Cada nombre resonaba con un propósito oculto en su compleja estrategia. Una pieza más en su gigantesco ajedrez. Con un brillo enigmático, el rey demonio parecía resignado, o solo confirmando una sospecha. Supongo que no vendrán, sentenció. Dejó en el aire la incógnita de a quién se refería y qué implicaba su ausencia. La determinación de Khaldun se reflejaba en su mirada intensa, pues sabía que esta era su batalla desde el principio, y que no podía depender de nadie más. Con la última pizca de su maná restante, se preparaba para desatar un poder que cambiaría el curso de la contienda. Una explosión masiva de energía púrpura se elevó desde el suelo, una manifestación cruda y aterradora del poder final del rey demonio. Ahora, todo terminará, resonaba su voz, como un presagio del apocalipsis que estaba a punto de desatarse sobre el gremio del cielo. Mientras el rey demonio desataba su furia, Quan Chi, con Rin a su lado, corría sin mirar atrás, sus ojos fijos en la brillante abertura que representaba la libertad. Finalmente veo la salida. Es por ahí donde podré escapar de este infernal castillo demoníaco, pensaba, con el subidón de adrenalina de quien ve la luz al final de un túnel que no sabía lo largo que era hasta que llegó al final. Mientras el rey demonio desataba su furia púrpura, Quan Chi, con la adrenalina a tope, corría sin descanso. Sus ojos estaban fijos en la abertura brillante, el anhelado camino que por fin lo liberaría de aquel infernal castillo demoníaco. Pero cuando la libertad parecía al alcance de su mano, Rin, su sirvienta, lo alcanzó, aferrándose con desesperación. «Espera, maestro Kela», le suplicaba, mientras una descarga de energía azul impactaba cerca, cortando el aire con una explosión. De repente, una perturbadora energía púrpura se manifestaba, revelando figuras encapuchadas que, como espectros, los interceptaban. Esto, se preguntó Quan Chi, mientras el olor a sangre confirmaba que el peligro no se limitaba a Khaldun. Un mago les advirtió con voz grave que el rey demonio no solo aniquilaba enemigos, sino que también devoraba a sus propios hijos. Eran los magos encapuchados del gremio del cielo, lamentando no haber llegado antes para cerrar la boca del rey demonio. Quan Chi, con una mueca de frustración, comprendió al instante la trampa. Habían dispuesto una emboscada justo en la salida, bloqueando su escape. Ellos sabían de su plan de huida desde el principio. Sin dudarlo un segundo, los magos lanzaron sus hechizos, decididos a no dejar que ningún miembro de la familia del rey demonio escapara con vida. ¡Mátenlo!, resonó la orden, y la energía mágica se desató. En un acto desesperado, Rin se interpuso entre Quan Chi y los atacantes, invocando una barrera de energía púrpura para protegerlo. «Maestro, yo los detendré, por favor, corra», le gritaba, reafirmando su lealtad de forma ciega, sin importar el peligro. Ella insistía en que su prioridad era protegerlo, pero Quan Chi la miraba con escepticismo, sabiendo que su magia era básica y no de ataque. Una sospecha crecía. ¿Estaría Rin planeando su propia huida, una que él no lograba descifrar? Rin, con la energía rodeándola, volteó a verlo con una mezcla de sorpresa y urgencia.
¿Qué haces, maestro Kela? Apúrate, le gritaba, sin comprender por qué Kang-chi dudaba, por qué no aprovechaba su sacrificio para escapar. La paciencia de Kang-chi se agotó por completo. Con un movimiento brusco y cruel, la apartó como si fuera una molestia. ¿Cómo te atreves a hacértela fuerte?, espetó, su voz cargada de ira. Si vas a seguirme, al menos no te mueras frente a mí, me vas a cabrear. Una declaración de desapego brutal. Rin cayó al suelo, su rostro reflejando pura incredulidad y dolor. Al mismo tiempo, uno de los magos del gremio, con una sonrisa maliciosa, le gritaba a Kang-chi: «¡Idiota! Ya no tenés forma de escapar». El cerco se cerraba implacable. Confiado, el mago preparaba su ataque, jactándose de que su magia de clase media sería suficiente contra un débil bastardo como Kela en el castillo del rey demonio. En su mente, Kela siempre había sido un cobarde, sin mostrar sus verdaderas capacidades. Pero Kang-chi, con un brillo salvaje en los ojos y energía azul pulsando a su alrededor, desmintió esa creencia con una fuerza abrumadora. «Eso significa que todo lo que sabes de mí es falso», exclamó. Rin, observando su poder desatado, se preguntaba: «¿Cómo es posible que sea el maestro Kela? Esto no tiene sentido». «Imposible», balbuceó el mago, impactado al ver la explosión de energía azul que Kang-chi desataba. Pensó que su maná era bajo, pero esa demostración de poder lo dejó en shock, reescribiendo todo lo que creía saber sobre Kela. Con el mago tendido a sus pies, agonizando, y la energía azul crepitando a su alrededor como una sinfonía de victoria, Kang-chi se irguió triunfante. «Ah, sí», preguntó con una sonrisa sádica, mirando el cuerpo derrotado con desprecio. «Supongo que tenés que chequear bien tus fuentes entonces». Kang-chi, habiendo desatado una explosión de energía azul, pulverizó al mago con una fuerza que ni él mismo sabía que poseía. Su supuesta debilidad era solo una fachada, y esa manifestación de poder oculto dejó en claro el engaño. El mago yacía derrotado, mientras Rin y los demás magos del gremio del cielo quedaron boquiabiertos, incrédulos ante lo que acababan de presenciar. ¿Cómo era posible que un débil Kela desatara tal poder? Con una calma que cortaba el aire, Kang-chi se levantó entre la humareda. Su energía azul aún latía mientras les lanzaba una mirada desafiante. «Ya les dije que esa información era incorrecta», espetó, confirmando su estratagema. Los magos restantes, asombrados, no vieron otra opción. Se agruparon y comenzaron a cargar un hechizo devastador. «Usaremos el hechizo lanza de luz», exclamó uno, preparándose para vaciar su maná. Múltiples lanzas de luz se materializaron, cargadas con una energía destructiva. Rin, presa de la desesperación, gritó a Kang-chi que retrocediera, intentando protegerlo una vez más. Las lanzas de luz impactaron con brutal fuerza, rodeando a Kang-chi y a Rin, quien se interpuso valientemente. El choque de energías fue ensordecedor, pero Rin soportó el asalto con una determinación admirable. Kang-chi sintió el peso del impacto, mientras su sirvienta jadeaba. «No puedo mover mi cuerpo», susurró Rin, demostrando que el ataque del gremio del cielo había mermado severamente sus fuerzas. Con dificultad, Rin se disculpó por no poder proteger a su maestro. Los magos, que al principio se sorprendieron por su resistencia, recuperaron la compostura. «Este es tu fin», sentenció uno. Se acercaron con malicia, y uno insinuó una recompensa para Rin por el problema que les había causado. La sirvienta, con el rostro contraído de horror, les gritó: «Ustedes, escorias». La situación tomaba un giro aún más oscuro y despreciable. Rin, desafiante, les advirtió que sabía de sus tratos con los demonios, pero el mago la silenció con una burla. Kang-chi, observando la escena, sintió una furia incontrolable hervir en su interior, un rugido contenido. Los magos continuaron con sus burlas, prometiendo matar al pequeño bebé del rey demonio. Kang-chi seguía ardiendo de rabia. La frustración lo consumía al ver la salida tan cerca, pero inalcanzable en su estado. La rabia de Kang-chi explotó al pensar que la libertad había estado al alcance de su mano. Estaba tan cerca, rugió en su mente, justo cuando el mago final le lanzó un ataque mortal, gritando con saña: «¡Muere!». De repente, en el instante preciso antes del impacto, Rin gritó desesperadamente el nombre de Kang-chi. De su cuerpo emanó una misteriosa y poderosa energía púrpura, envolviéndolos a ambos en un halo protector. Kang-chi, completamente sorprendido, sintió cómo la energía de Rin lo envolvía, provocando una extraña transformación en su propio cuerpo. Sus ojos se volvieron dorados, la energía púrpura lo rodeaba, y se preguntó: ¿qué es esta sensación? Mientras algo nuevo y poderosísimo despertaba en su interior. Envueltos por la misteriosa energía púrpura de Rin,
Kang-Chi sintió cómo un poder desconocido despertaba en su interior, una fuerza nueva y abrumadora. Esta transformación prometía cambiarlo todo, dejando el destino de ambos suspendido en el aire, a la espera.